Sí, tres bypass, tres bypass. Y le dejaron como nuevo, ¿no? Sí, una reparación Una buena, reparación una chapa y reparación pintura, bastante ¿no? buenecita, sí. Pero bien, ¿no? Bien, muy bien. Quedaron muy bien. De los oídos Pues esto también, los oídos ya van dando también sus limitaciones propias de la edad y te tienes que ayudar, te tienes que acercar un poquito más a las personas para hablar. Sí. Usted es el deán de la catedral desde hace 9 años, ¿no? Sí, justamente el día 15 de marzo Sí. ha hecho precisamente 9 años que tomé posesión. Me nombró el cardenal Cañizares. Ajá. Y le nombró deán de la catedral. ¿Qué es el deán de la catedral? Pues es ¿Cuál es su función? el presidente del cabildo, el moderador del cabildo, el que representa en todos los actos al arzobispo en la catedral. Cuando el arzobispo no viene y tiene una función, él es el que le representa. Y después también es el que tiene la representación ante todos los poderes civiles y militares en la catedral. Luego estamos pues con un grupo de canónigos, que yo he sido también muchos años canónigo, desde el año 1994 fui canónigo y lo sigo siendo, porque esto te da el título y el gobierno de deán, pero sigue siendo canónigo de la catedral. Y tienes todas las representaciones propias de la catedral. Ajá. Como si dijéramos el gerente, un poco de la Pues catedral, sí, aunque no una lleve la palabra parte no es la económica. apropiada exactamente, pero esa función es sola. Pero hay otra serie de canónigos que tienen este oficio. Está el administrador capitular, hay un secretario también capitular, hay el responsable de patrimonio, está el prefecto de liturgia para cuando hay un pontifical, es decir, que yo no tengo que hacer todas las cosas, coordinarlas, tener un poco la vigilancia, si se hacen, si no se hacen, recordarlas. Y entonces, yo me lo imagino usted como las relaciones públicas, como si dijéramos... Sí, bien, y depende después también del carácter de cada uno, claro. ¿no? Yo soy extremeño, más abierto, y gracias a Dios tengo buenas relaciones tanto con los canónigos, con los eclesiásticos, con los curas de los pueblos también con las personas civiles que acuden. Y militares. Los militares tienen siempre buena relación con la catedral. Sí, ¿no? Sí, muy buena. ¿El arcipreste qué es? Porque ya que estamos hablando de los cargos que ustedes tienen... Antes había unas dignidades en la catedral que incluso gastaban mitra como los obispos. Ajá. La tenía el deán, la tenía el arcipreste, el maestrescuela, el chantre, el mozárabe mayor. Estos tenían. El arcipreste es... Pero ahora estos títulos existen y hay canónigos que tienen este título, pero no tienen ningún ejercicio. Es totalmente honorífico. ¿Y el arcediano? El arcediano era el que cuidaba la administración económica de la catedral. ¿Y el ecónomo? Ahora hay un administrador o ecónomo capitular, no tiene el título de arcediano, pero hace mucho mejor que el arcediano lo hacía, porque está sobre la mesa, sobre los papeles, con poderes juntamente con el deán para la firma y documentos. ¿Y el chantre? El chantre, la música. Ah, el chantre era la música. El sorchantre. El sorchantre era ya un beneficiado que era el cantor. El cantor. Pero el chantre es el que regulaba al sorchantre. Claro, era el jefe, como si dijéramos, y el otro era... Y el otro, exactamente. Ahí exactamente. Es que tienen ustedes, bueno, una jerga, una forma y unos cargos. Que la gente pues, normalmente lo Y entonces desconoce. había canónigos y beneficiados. Los beneficiados eran pues como los ayudantes de los canónigos. Ellos nunca presidían una misa en el altar mayor, en el altar de la catedral, sino que hacían de diácono y de subdiácono, o hacían de cantores, o hacían de maestros de ceremonias, Tenían otras cositas un poquito más sencillas. Pero una ayuda muy necesaria. Sí. Siempre. Ahora ya esto el Concilio Vaticano II lo quitó y aquí ya no hay ningún beneficiado. Todos somos canónigos. Y esos oficios de ayudar en el altar y todo esto lo hace cualquier canónigo, por orden. Es decir, un día le toca a Juan Sánchez y al siguiente le toca, bueno, el deán está exento de esas cosas, ¿no? Pero le toca al siguiente y los tenemos todos que hacer. Los quehaceres están perfectamente. Tiene usted su cuadrante, ¿no? Sí. Hay un canónigo apuntador. ¿Ah, sí? Sí, en las catedrales hay una cosa, no se puede faltar por faltar. Tenemos toda la obligación, desde que recibimos el nombramiento del arzobispo para ser canónigo, de asistir todos los días
al oficio capitular, que es laudes, la Santa Misa y tercia. Y a no ser que esté uno indispuesto, sí, claro, y entonces está enfermo, y hay una anotación que se llama patitur, padece. Y entonces está presente para la retribución económica de que está gastando su día, pero no está presente porque está en su casa o está en el hospital. Claro. Claro, y todo eso con ese nombre que usted ha dicho aparece en los escritos. Sí. Por ejemplo, allí vamos por el título, señor Pérez, patitur. Hoy no está aquí. Hoy no está, no ha venido. Bueno, y las reuniones y eso que ustedes tendrán. Y luego hay otro título de esto que también le puede hacer un poco recles. Es decir, cuando uno se va, porque tenemos naturalmente, como todos los trabajadores, un mes de vacaciones. Sí. Yo falto mañana, no he avisado de que estoy enfermo y me ponen recle. Y es un día que tengo gastado de esos 30 días que me corresponderían de vacaciones. ¿De vacaciones? Sí. Hay una legislación... Lo llevan ustedes muy bien, ¿no? Muy reglado, sí. ¿no? Ahí iba a decir, perdóname, entre comillas, Bárbara, un mangante lo tiene difícil para escaparse. Para escaparse, sí. Hacer novillos, como se decía. Exactamente, hacer novillos. En el colegio, ¿no? No, son buena gente, ¿eh? Sí, ahora fuera... Gente designada por el arzobispo, siempre hay, claro. Son hombres ya mayores que han ejercido algún cargo de gobierno o una parroquia, han regentado una parroquia muy benemérita y ya llegan a cierta edad, le dan esto, o otros por sus cualidades, como puede ser el músico, o por las necesidades, el maestro de capilla, por ejemplo. Y por las necesidades propias de la catedral. ¿No? Eso es impepinable que se dedique. Cierto. ¿Usted es guadalupense? Sí, yo soy de Guadalupe. De Guadalupe. De Guadalupe. Cacereño guadalupense. Cacereño de Guadalupe. De 80 años, ¿no? Hemos quedado, ¿no? Sí. Más o menos 80 años. ¿Su padre se llamaba? Mi padre se llamaba Sotero. Hombre. Y estuvieron a punto de ponerme a mí Sotero, porque mi padre tenía un poquito estas tradiciones, pero mi padrino se llamaba Juan y dijo que no, que él tenía que ser, si era padrino, tenía que ponerme el nombre de él. Y creo que familiarmente hubo ese pequeño litigio y salí ganando porque Sotero... No. ¿Pero por qué se llama mi padre Sotero? Porque nace el 22 de abril San Sotero, Cayo y Papa. Ponen Cayo también era este día, ¿no? Sí. Y mi abuelo, el nombre del día que nace. Del día que nació. Sí. Sotero significa Salvador. Salvador, ¿no? Salvador. Y luego, porque mi padre se llamaba Salvador, no le pusieron Sotero. Bueno, pues entonces estamos un poco emparentados por la paternidad del nombre de nuestros padres. ¿Y su madre? Mi madre Teresa. Teresa. ¿Eran también de Guadalupe? De Guadalupe, sí. Mi padre y mi madre de Guadalupe. ¿Se dedicaban al campo? Mi padre se dedicó siempre a la madera. Tuvimos una fábrica de sillas y también mi padre se quedaba, como decíamos allí, con cortas, es decir, compraba un pinar, los pinos, sí. Él luego lo aserraba, lo preparaba y luego lo vendía. Sí, entonces se vendían aquellas maderas. Yo, que tenía entonces ya la edad de estar cercano a mi padre, se vendían muy bien porque en aquellos pueblos cercanos a Guadalupe había ovejas, entonces se hacían pues unas tablas para que las ovejas, unos establos así, y yo me recuerdo que no tenía dificultad de mi padre para vender la madera, ni siquiera tampoco las sillas. Las sillas eran de Enea, de estas que... Luego había que forrarlas de Enea. Exactamente, claro. Sí. Eso es curioso. ¿Y cuántos hermanos eran ustedes? Fuimos 4. Uno murió a los 4 añitos de la polio, luego le siguió a él mi hermana Elisa, que murió siendo Sor María Teresa, monja contemplativa, en el monasterio de Cáceres de San Pablo. Murió con 67 años de un infarto masivo. Fue abadesa, maestra de novicia, fue una gran persona y transformó aquel convento. Tuvo iniciativas. Cuando aquel convento estaba económicamente bastante mal, ella puso... Y yo la ayudé ya un poquito siendo presbítero, siendo sacerdote, la ayudé en iniciativa y puso un obrador de dulces que hoy sigue siendo el sustento de esta comunidad en Cáceres. Claro. Y fue iniciativa de ella, sí. Y luego está usted... Vengo yo y después otra hermana que también se llama Teresa. Entonces mi familia, mi madre Teresa, la monja se pone Sor María Teresa al cambiarse de nombre, que entonces las clarisas lo tenían que hacer. Y mi hermana otra Teresa. Sí. Entonces que esa está casada y tiene uno... Sí, tiene 2 hijos,
un varón y una hembra. La hembra, Maite, el otro José, y los dos son profesores, están colocados, trabajan en Madrid y tienen 2 hijos. Precisamente la mayor, Maite, tiene una hija y un hijo. Y el chico tiene 2 niñas preciosas, los 4. A mí los quiero mucho. Sobrinos, nietos, sobrinos, nietos, y hay que hablar bien de algunos todo. me llaman abuelo, ¿eh? ¿Abuelo? Sí, me llaman abuelo. Abuelo Juan, sí. El abuelo Juan. Sí. Bueno, pues tengo una foto del abuelo Juan. Perdonemos la licencia. Y aquí están, creo que aquí todos, tenemos, ¿no? ahí estamos la familia completa. La familia los completa. 11 de la familia que somos. Sí. Los 11. Esto es precisamente el día 12 de septiembre del año pasado, en Guadalupe. En Guadalupe, que hicimos nuestras bodas de oro. Yo las sacerdotales, mi hermana y mi cuñado las de oro, porque los casé en mi primera misa. Anda. Cuando yo canto misa, aquel mismo día en mi primera misa, ¿Qué trabajo? hacemos... ¿Qué sí, trabajo? pero tenían una ilusión mi hermana y yo también, y en un mes tuvieron que preparar, porque se me echó la ordenación encima, ya me dijeron te ordenas, para que fuese destinado a Siruela, que había un sacerdote ya bastante mayor, y me llamó el obispo auxiliar, que de parte del cardenal, que ya me tenía que ordenar, porque tenía que marchar a este pueblo. Se lo digo a mi hermana, dice, a preparar. Mi cuñado tenía ya trabajo en Madrid y preparamos la boda y lo hicimos ese día, el 12 de septiembre del 65. Y la comunión de... Y la comunión de una de sus sobrinas, ¿no? Exactamente. De una de sus sobrinas. ¿Usted estudió allí en Guadalupe? En Guadalupe, ¿no? Había allí una academia y allí me preparé un poquito el bachiller. Y hice 2 o 3 años en uno, hice un poquito a la ligera, porque retrasé un poquito los estudios por estar cercano a mi padre, porque mi padre yo creo que le gustaba que yo hubiese seguido con el negocio de la madera. Pero su padre era un emprendedor y usted también ha heredado esa parte de emprendedor. Bueno, a lo mejor lo llevamos un poco en la sangre, ¿no? Como dice la gente, ¿no? Lo llevan en la sangre esta familia, sí. Sí, esta familia. Sí. ¿Vivió allí en su pueblo hasta pues hasta los 22 años que voy al seminario. 22 años que se mete. Ya entrar en el seminario a una edad. Bueno, yo a los 12 años tuve una corazonada de hacerme. Bueno, Guadalupe lo regentan la parroquia y el monasterio, la orden franciscana. Entonces yo tenía mucho trato con los franciscanos. Y quise ser, yo a los 12 años pensé en hacerme religioso franciscano. Pero yo he padecido siempre de los ojos. Tuve muy pronto, a los 7 años yo ya tenía gafas. Y entonces el oftalmólogo que me veía en Cáceres le dijo a mi padre, su hijo no debe de estudiar, debe dedicarse a trabajos manuales y cosas de estas. Tiene los ojos. Bueno, aquello enfrió un poco. A los 16 volví a tener otra corazonada yo de volver atrás. Pero luego vienen esos años de los 16 a los 22 que te despistas un poquito, aunque yo estaba en un movimiento religioso que era similar a la acción católica. Con toda la juventud. Claro, con toda la juventud del pueblo era la juventud antoniana, se llamaba así, una especie de acción católica, juventud antoniana, que la propiciaban, el conciliario era un franciscano y había un poco de espiritualidad de Francisco de Asís y de Clara de Asís para las chicas, sí. Y en todos esos años no tuvo usted ninguna novieta ni nada. Sí, pues en esos años alguna cosilla de esta hubo. Más bien me tiraron a mí, en una ocasión me tiraron a mí los tejos, sí. Debía yo de tener aquella mejor pelo y mejor cara que uno tiene ya a esta edad, ¿no? El que tuvo retuvo, ¿no? Justo, esto es, mire qué pelo, ¿eh? Estaba hecho un galán, ¿no? Sí. Y bueno, con esta edad voy al seminario, sí, eso es una de las fotos que yo tenía de joven allí de mi pueblo. Cuando ¿eso cómo se decide uno decir, bueno, voy a meter? Pues mire usted, hay una... No es anécdota, es una realidad. Yo lo determiné un día del Corpus en Guadalupe. Guadalupe no tiene la hermosa custodia que tenemos aquí de Arfe, pero tiene una hermosa custodia que se pasea por las calles, por la plaza, por el barrio de abajo, que se dice, o por el barrio de arriba, según el año. Y yo vi, como yo conocía muy bien a los franciscanos, vi de rodillas a un hombre con este mismo pelo, pero blanco totalmente y bastante mayor, con un hábito impecable, mirando hacia la custodia, con una postura. Yo le dije al fraile que yo iba
yo iba llevando el palio, entonces iba abajo, Sí. palio, recuerdo, pues yo uno de los jóvenes, yo estaba proclive a todas estas cosas de la iglesia, iba así, y le pregunté, digo, ¿quién es este fraile? Y dice, luego te lo cuento. Terminamos la procesión y en la sacristía me fui al padre este que se llamaba el padre Sebastián. Digo, oye, padre Sebastián, ¿quién es ese fraile que yo no le conozco? Dice, bueno, ese es un artista de cine. Digo, ¿qué hace ahí un artista de cine? Dice, no, este es José Mojica, mexicano. A los 62 años se ha ordenado sacerdote franciscano, pero le vi con una devoción a este hombre mirando la custodia y con una fe que yo tuve como una corazonada de decir, ¿y tú no te decides? ¿No puedes? Y eso lo determinó. Entonces yo hablé con un fraile, Pedro de Alcántara, que también ya es difunto, y le dije, mira, yo volvería otra vez a retomar mi vocación con franciscano. Y me dijo, no, tú eres mucho mejor para cura diocesano. Bien, había en mi pueblo un sacerdote muy inteligente que murió también precipitadamente de un infarto, Nicolás Sánchez Prieto. Y este sacerdote, hablé con él y dice, yo te aconsejaría que te hicieses sacerdote. Tú eres un hombre dinámico y esto. La orden franciscana en aquel tiempo era más bien una orden contemplativa, tenían colegio y esto, pero es distinto de cómo hoy está la iglesia, que está muy bien en la orden franciscana. Y por ahí tiré y me hice sacerdote diocesano. Y aquí estoy. ¿Y dónde estudió? Unos años lo hice en el seminario de Cáceres porque era muy cercano a esto, y después ya cuando vino la ordenación me vine aquí a Toledo y ya terminé aquí los estudios y me ordené. Aquí está recién ordenado sacerdote, sí, ¿no? sí, pues el día de mi ordenación. El día de su ordenación. Y el día que tuvo después que hacer la misa, el casamiento de su hermano, sí, unos días después, claro. Sí, claro, esto con el sombrero, ¿ves? Que entonces llevábamos sombrero, le llevo en la mano, la dulleta, ese era el hábito que gastábamos los sacerdotes. Yo tengo una aquí que no tengo más remedio porque hay que enseñarla para que se vea a los jóvenes. Pero hombre, ¿cómo se ha hecho usted con esta foto? Este si soy yo de pequeñito. Si la tenía mi madre, no sé cómo se ha hecho usted con ella, pero la tenía mi madre, Uno, porque aquí donde se le ve uno también ha sido un bebé, ¿no? Claro, sí, ha sido niño. Soy yo, efectivamente. Y además una foto muy entrañable, ¿verdad? Muy entrañable. De esa época. Sí. Es importante. Sus amigos tiene amigos de aquella época suya, de Guadalupe, ¿no? Claro, tengo hasta amigos obispos. Sí. El obispo emérito de Segovia, don Ángel Rubio, pues era de mis amigos. Tengo alguno notario, médico, industrial. Yo me he enterado, don Juan, que se reúnen ustedes en verano y se pegan una comilona. Sí, no quito la palabra comilona. Un homenaje. Un homenaje. Hay un paisano nuestro que nos invita a 15 o 20 de aquellas promociones, todos de carrera, que hicimos algunos estudios. En ese grupo voy yo solo como sacerdote y nos reunimos allí y comemos un día, pasamos un rato, se hacen fotografías, nos vemos, contamos anécdotas de estos. Uno me decía en la última comida, dice, ¿tú te acuerdas, Juan, cuando estábamos tú y yo sentados en el pupitre en la escuela de los frailes y Fray Alejandro nos decía, esa es la mesa de los miopes, porque el otro también tenía gafas igual que yo? ¿Qué anécdotas de estas cosas de crío? Pero nos lo pasamos muy bien. Pero este nos invita todos. Este es un gran industrial el que lo organiza esto, que vive allí en Guadalupe, y yo creo que tiene una finca muy hermosa y nos hace disfrutar. Disfrutar además entre todos. Pero es bonito, amigos. Porque yo tengo amigos que han sido taxistas, y otro que ha sido ganadero, y otro que ha sido un peón de albañil muy sencillo. Y seguimos teniendo esta misma relación. En la mesa somos todos iguales. Exactamente, ¿no? Eso es lo bonito. Son los 11. ¿Sois 11? ¿Son ustedes 11? La familia, 11, pero el grupo que nos juntamos, puede faltar alguno, pero estamos entre 18 y 20, sí. La familia sí se reúnen, ustedes como sí, somos muy de familia. El domingo pasado celebrábamos el cumpleaños de mi cuñado y allí estuvimos todos, fuimos a Madrid y allí estuvimos, una vez que terminé de aquí la misa de la catedral, pues salí para allá y estuvimos comiendo en familia y disfrutando con ellos. ¿Y en Siruela? Cuando llega usted a Siruela?
Ese es mi primer destino. Su primer destino, allí en las Urdes, ¿no? En la Siberia. En la Siberia extremeña. La Siberia extremeña. Entonces, como los curas no teníamos tantos medios de locomoción como ahora casi todos necesitamos un coche, pues el destino nos le daban cerca a nuestro pueblo, Guadalupe a Siruela, aunque es provincia Siruela de Badajoz y Guadalupe de Cáceres, pero pertenecen a esta diócesis de Toledo, porque allí hay 3 arciprestazgos que pertenecen, 2 de Badajoz y 1 de Cáceres, que pertenecen a la diócesis primada de Toledo. Don Braulio es obispo de Castilla-La Mancha, de parte de toledano y también de Extremadura. Y allí fui con un sacerdote ya mayor, de coadjutor a la parroquia para ayudarle y capellán de un convento que había de clarisas. Y lo pasé muy bien y trabajé muy bien. El primer televisor que hubo en el pueblo me lo regaló los marqueses de Siruela. Ajá. Vinieron un día a una cacería, les dije una misa y dice, ¿qué le debemos a usted de estipendio? Digo, pues en dinero nada. ¿Usted me podría regalar un televisor que veo ya que existe por ahí, la televisión, y le pondría yo en un salón para atraerme a la juventud? Y allí hicimos obras de teatro, todas las noches a ver el telediario, los chicos del campo, a ver si dice el hombre del tiempo que mañana llueve. Sí, había cosas de estas. Eran los teleclubs, ¿recuerdas? Claro. Pues yo recuerdo de mi infancia y también aquí en Santiago del Arrabal. Y participó en alguno, ¿no? Teníamos un teleclub donde nos juntábamos, sobre todo era muy bueno para la gente joven. Y bueno, había un televisor donde veíamos los partidos de fútbol. Fíjese, yo allí llegué a tener a 40 o 50 jóvenes mixtos, la mitad, hasta con ejercicios espirituales en el convento libre. No podían dormir porque no había una casa sacerdotal ni una casa de ejercicio, pero lo llegamos a hacer. Y voy con mucha frecuencia, 1 vez al año o 2 veces al año, voy a este pueblo y me encuentro con aquellos jóvenes que ahora tienen ya pues 68, 70, 72 años y todos con un abrazo. Y allí sigo siendo don Juan, naturalmente el cura que llegó con sotana, soy yo siendo don Juan y tengo muy buenas relaciones. Vuelve usted a recordar todas esas cosas. Vuelvo a recordar. ¿No? Pero qué bien te quedas con aquellas caras ya. Hombre Silverio, hombre Pepa. ¿Y con los nombres también, don Sí, Juan? De aquellos tiempos se te quedan muy bien los nombres. Ahora trato a una persona. Grababa mejor. Ahora ya lo de ahora cuesta un poquito más, es cierto. Le pasa a usted igual ya, ¿no? Bueno, yo de momento le estoy diciendo, Juan, le puedo ya cambiar el nombre en cualquier momento dado. Estuvo en Siruela, pero luego pasó a Talavera de la Reina. A Talavera de la Reina. Ya fue un cambio importante. Sí. Por el tamaño. Estuvo la visita pastoral allí y me llamaron al final de la visita y me dijo, deberías de ir a Talavera de la Reina. Hay otro sacerdote mayor en una parroquia céntrica de la ciudad que necesita un coadjutor joven, un poco dinámico y tal. Bueno, esto me lo dijeron, a lo mejor para animarme a que me trasladase, ¿no? Y me vine ahí y estuve, pero ahí rápidamente me llegaron una serie de nombramientos. Director espiritual del Colegio de los Maristas, profesor de la Granja Escuela, que era un instituto, de las Misioneras de la Providencia, encargado responsable de Cáritas Interparroquial y la parroquia de Santiago, que tenía en aquel momento, porque solo Talavera entonces tenía 3 parroquias, tenía 20.000 habitantes. Y entonces los entierros se hacían con el difunto por la calle, no había tanatorio. Entonces que yo a las 3:30 haciendo un entierro, a las 4 en las Misioneras de la Providencia, a las 5 en el otro lado y después a la parroquia por la tarde o al confesionario o a decir la misa. Fueron unos años muy bonitos sacerdotalmente trabajando. Muy intensos y además, los recuerdo con mucho cariño. Usted trabajó mucho allí y además creó, ¿no? Porque... Bueno, como estaba en esta responsabilidad, estoy un día en casa y viene una persona que tenía un negocio de coches y me dice, don Juan, veo que está usted trabajando un poco en esto de Cáritas. Año 1982, 83, por ahí. Mañana le ingreso 1 millón de pesetas, aquel tiempo, para que monte usted, porque le he oído en una homilía que hay gente que está pasando en los barrios de Talavera hambre, para que monte un comedor que pueda la gente ir a comer. La iniciativa me la propuso él, yo la cogí, lo hablé con mis superiores, con el señor arzobispo, don Marcelo, y me dijo, adelante Juan con ello. Y puse un comedor para comer 100 personas que sigue todavía en vigor.
y después me trasladan de esta parroquia de Santiago a un barrio marginal un poco, a crear una nueva parroquia que no la había, el patrocinio de San José. Y allí tengo un solar y hago un albergue también para marginados, que es el primer albergue que había entonces en aquel momento en Castilla-La Mancha, para gente drogadicta, alcohólica, gente que dando vueltas y ruedas de una parte para otra circulan por el mundo pidiendo. ¿Funciona todavía el albergue o...? Sí, también, sí, ¿no? sí. El arzobispo tiene interés en que estas dos cosas, porque el responsable que lleva ahora el sacerdote, lo continúa así. Claro. Una gran labor que se hace. Cáritas ha funcionado muy bien en Talavera de la Reina, también en Toledo. Y luego cuando vine a Toledo también fue delegado episcopal de Cáritas. Pero ahí ya no estuve tan entregado a ello porque me dieron la responsabilidad de ecónomo diocesano. 18 años llevando, para entenderlo, las cuentas de la diócesis. ¿De la diócesis? De la diócesis. Uf, oye, eso tiene que ser complicado. Claro, y además con un mandato que tenía que modernizar, me dijo don Marcelo que había que modernizar el sistema de llevarlo, porque hasta entonces pues se llevaba pues con un libro mayor, otro menor, el diario, se apuntaban los gastos, los ingresos y abajo cuadraba y lo llevaban muy saneadamente. Pero entonces ya me empezó a hablar de ordenación, de una contabilidad, del Contaplus, de estos sistemas que empezaron a aparecer. Ordenadores. Yo me pasaba en aquel momento los sábados y los domingos, lo digo públicamente y no me da vergüenza, en pijama estudiando contabilidad porque yo no tenía ninguna preparación de estas cosas. Preparándome yo. Siempre hay que estar intentando ponerse al día. Don Marcelo, yo creo que es una persona muy adelantada, ¿no? O sea, pese a los años que tenía, pero veía el futuro y había que Cuando yo le hablé, fíjese que no había ninguno para aquí de hacer el albergue para marginados, me dijo, lo pensó, miró al suelo así un poco, adelante, tienes mi bendición y adelante. Y me dijo, y te digo adelante porque has puesto el comedor sin pedirme nunca nada de dinero, se refería, y creo que esto lo vas a sacar. Y así lo hice. Hice 12 viviendas sociales, la casa para el párroco, porque era una parroquia de nueva creación, otra para una comunidad de religiosas y el albergue. Y aquello salió adelante sin pedir 5 céntimos a la diócesis. Buenos colaboradores y ayudas que tuve en Talavera de la Reina. Tengo grandes amigos allí. Y gente que veía la necesidad que había allí en el pueblo, en Talavera, y dirían, bueno, pues aquí hay que echarse para adelante y apoyar en este caso al cura, ¿no? Al cura. Y por esas razones se gana el título de monseñor, porque algo tendrá, como se dice, el agua cuando la bendice, ¿no? Sí, no sé, don Francisco Álvarez, colaboré con él mientras él estuvo de arzobispo aquí en Toledo, y a los sacerdotes que estábamos colaborando con él, a los vicarios episcopales y a un servidor, nos hizo monseñores el día de el día 4 de octubre o algo por ahí, nos convocó un día y nos dio el título, el Santo Padre, escrito y firmado, pues nos nombraba monseñores. Sí. Yo debo tener alguna foto por aquí. Aquí tengo una que está con San Juan Pablo II. Esto es Juan Pablo II. Esto fue una visita, el que fuimos a esto, y entonces se le hizo un obsequio de damasquino al Santo Padre, y don Francisco me pidió que fuese yo el que se lo ofreciese, porque me encargué de haberle gestionado y de hacer, y me pidió, dice, tú se lo ofreces al Papa. Y esa es la cruz de mozárabe, ¿no? ¿Cuál? La cruz mozárabe. Exactamente, efectivamente, la cruz mozárabe, en damasquino. En damasquino, sí. Muy bonito. Y bueno, ya que estamos viendo fotos, tengo otra aquí. Aquí ya es cuando de canónigo. Esto de canónigo, hay un poquito más joven, año 1994. Ya se le aclaraba la frente, ¿no? Ya se me aclaraba la frente, sí, ya se me aclaraba la frente. ¿Tiene usted buen humor? Se ha hecho usted con muchas fotos, ¿eh? Algunas fotos familiares sí, cuesta trabajar. Sí, las ha tenido usted que buscar y trabajar, ¿no? Hay algunas veces que no encuentra uno el conducto adecuado, que busca, ¿no? Adecuado, pero siempre es bonito porque a la persona con la que charlo, pues recordamos momentos, y se le cambia incluso a usted, don Juan, el semblante.
porque le da alegría verse como Sí, se ha visto sí, desde no chico. esperaba esta fotografía. Bueno, es usted una persona positiva, ¿no? Sí, yo pienso que sí, no soy negativo, no. El Yo creo mismo, que se pueden el mismo hacer las trabajo cosas cuesta, sí. ¿no? Ser positivo que negativo, pero... Yo creo que sí, pienso Sí. que sí. ¿Y alegre, dinámico? Sí, bueno, ya lo ve usted, sí, Sí. sí, sí. Sí. ¿Cree que la juventud de ahora está un poquito falta de? Pues yo creo que habrá jóvenes, sí, sí, los hay. Yo ahora estoy dedicado a la catedral y no trato tampoco con juventud, pero sí, hay jóvenes que vienen a confesar, que vienen por la catedral, que vienen también en visita turística, que vienen en visita cultural a la catedral y te encuentras con personas educadas, alegres y también gente pues un poquito sosas, sí. Habla usted de visitas en la catedral. ¿Cómo está? ¿Cuántas visitas hay aproximadamente al año en la catedral? Usted que lleva... Pues mire, le puedo dar la cifra exactamente, 824.000 en el año 2015, desde el 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Y es una cifra importante? Sí, no le tiene ningún monumento. Todos los monumentos que hay en Toledo pueden estar entre 300, algunos 350. La catedral es el monumento más visitado. Hombre, y es que merece la pena. Pues merece la pena. Naturalmente. Tenemos muchos coreanos, muchos extranjeros. Hasta ahora todos los días vienen grupos de Corea del Sur, de distintos países. Sí, sí. Creo que le ha tocado vivir una época bonita. Bueno, le está tocando vivir una época bonita como al estudiar un poquito sobre su vida, como deán de la catedral, pero bonita pero trabajosa, ¿no? Porque se han hecho muchas cosas desde que está usted de deán, le ha tocado lidiar. Sí, es verdad que hay un necesitaba grupo, la catedral también. Sí, había cosas un poquito que se van quedando con los años, igual que nosotros. La vista, el oído, los pelos, usted lo ha dicho, claro, se van quedando un poquito obsoletas. Aquí teníamos que partir de algo que es muy importante esclarecer cuando se dice esto. Siempre con el apoyo del arzobispo, tanto de don Francisco, de don Marcelo como icónomo, de don Francisco como icónomo, y con el Cañizares, el cardenal Cañizares y don Braulio, he tenido un gran apoyo ya de deán con estos dos, con el cardenal Cañizares y con el arzobispo don Braulio. Y no han puesto nunca ninguna pega, puedo decirlo, a cualquier iniciativa que yo, en nombre del Cabildo, le he presentado para realizar. Es decir, todo lo que hacemos tiene que tener el concurso del Cabildo por aprobación, se puede presentar un proyecto, tiene que ser aprobado, si sale que no, ni el deán lo haría nunca. Y siempre pidiendo la anuencia al señor arzobispo antes de llevarlo al Cabildo para que sea estudiado. Y siempre he encontrado en estos dos últimos, en los 9 años que llevo de deán, pues he encontrado siempre este apoyo. Pero bueno, ¿a quién se le ocurre, por ejemplo, que hay que, no sé si lo primero fue el claustro, que había que meterle mano, fue de los primeros trabajos? ¿A quién se le ocurre? Porque alguien lo tendrá que presentar. Al Cabildo, digo yo. Claro, ¿no? claro. Entonces habría que arreglar el claustro, habría que preparar el archivo capitular. Que se juntaban muchas cosas. ¿No? Y que se juntaban muchas cosas. Claro. Y se hizo una solicitud, tuvimos ahí una ayuda estatal, no satisfactoria, porque muchas veces ellos ya designan quién puede trabajar en todos estos trabajos y a veces el Cabildo, si dan ese dinero al Cabildo y busca sus propios operarios de albañilería y de esto, se sacaría más, ¿no? Pero bueno, las cosas tienen que ser así también, se presentan a concursos y se hicieron estas dos grandes obras. Se han hecho muchas obras, claro. Luego la campana gorda, pues vino después a continuación, que también lo conoce usted perfectamente, ¿no? Con la rajita que tiene la campana gorda. Bueno, pues la rajita, aquí tengo una foto, bueno, están las autoridades ahí que... pues ahí estamos con el señor arzobispo, el día de la inauguración, la presidenta Cospedal, el alcalde, don Emiliano García Paje, el delegado del gobierno. Y lo que es la campana. Y lo que es la campana. Y el arzobispo, le tenemos, y un servidor. Sí, yo tengo otra foto, que es esta, para que vean el tamaño de la campana. No es nadie, es un visitante seguramente, pero es para que se hagan una idea del tamaño de la campana. De la campana. La campana
gorda de la catedral, como ha sido siempre. Y se rehabilitó un nuevo recorrido. Había un nuevo recorrido que se había quedado pues muy mal, que incluso el Cabildo determinó que no subiese nadie arriba por el riesgo de las escaleras de caracol que estaba aquello. Entonces, el Cabildo llegamos a entender que era necesario abrir eso, se hizo la obra. Ahí el ayuntamiento también tuvo interés en aquel momento, Tuvo Emiliano García Paje, tuvo interés en aquel momento de que esto se realizase y se inauguró y sigue siendo, hay todos los días 6 subidas a la torre con unas 20 o 25 personas y siempre está lleno el cupo. Es decir, la gente les encanta subir a las alturas y ver desde ahí Toledo. Es que la vista... Claro, majestuoso. Pero yo lo recuerdo de chico, cuando se entraba por la calle Hombre de Palo. Hombre de Palo, usted entraría, ¿no? Yo entré claro, y yo también entré, siendo monaguillo en mi pueblo, nos trajo el párroco una vez aquí y subimos ahí a la campana. Sí, se subía por esa puerta. Por esa puerta, claro, se subía al claustro y desde el claustro para arriba. Pero ha estado cerrado durante mucho tiempo, ¿no? Sí, ya por ahí solamente se entra, ha estado muchos años cerrado, unos 30 y tantos años que no se subía. Entonces ya el Cabildo, siendo un servidor de AM, pues ya esto se han vuelto a abrir esas cosas que están ahí y al mismo tiempo se les ha dado vida y se ha fortalecido la subida y los tejados y las techumbres y todo esto que hay que... Hay un instrumento que yo no conocía que se llama la matraca. Ah, sí, tiene usted conocimientos también de la matraca. He tenido que ponerme al día, como usted con la, veo que, con la economía. Veo que ha investigado usted por ahí cosas de la catedral. La matraca, esta era la matraca entonces, ¿no? Antigua. Y esa sigue siendo, ahora ya, aquí la tiene usted. Pero esta es antes de la restauración. Antes de, y aquí ya está. Y esta es ya... ya remodelada. Pues efectivamente, ¿dónde estaba esto? Esto está arriba. Y arriba en la torre. Y usted sabe que el Viernes Santos nunca se tocaba las campanas. Entonces, para llamar al culto de la Cena del Señor y el día de Viernes Santo aquí en la catedral, se utilizaba. Son como una especie de martillos que al darle así la vuelta van cayendo sobre unas láminas de hierro. ¡Clac, clac, 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 clac! Muy escandaloso. Muy como escandaloso. Parecido, aunque sean solo parecidos, las carracas. Sí, efectivamente. Menor en eso, claro. Pero hacían este mismo servicio. Iban los monaguillos por las calles tocando para que viniese la gente a los cultos del Viernes Santo. Claro, porque nosotros las campanas no suenan en ese día. Desde el Jueves Santo hasta el sábado incluso con la matraca se hizo un concierto, ¿no? Sí, se hizo un gran concierto para inaugurarla y aquel día se la hizo sonar en la catedral y resultó cómodo. Este año sonará el día del Viernes Santo también para llamar las cosas que son de una gran tradición en nuestra ciudad y en nuestra catedral, hay que conservarlas. Antes hemos hablado de la sacristía y bueno, no hemos visto una foto de los frescos de Maella, ¿no? Ah, sí, y Valleu, en el claustro. En el claustro, hablando del claustro, que bueno, el claustro ha quedado que es irreconocible. Le hacía mucha falta. Le hacía mucha falta. Que estaban ya veo que lo ha descubierto usted también ahí en fotografía. En fotografía, porque es que merece la pena. Es que la catedral merece la pena. Yo creo que ha venido el año del 400 años de la muerte del Greco, ha sido como el colofón de un gran trabajo, ¿no? Sí. Por ejemplo, el Cabildo teníamos la preocupación de remodelar un poquito la sacristía. Muchos años que hacía falta y tal. Pero quizás al celebrar el año del Greco, los 400 años del Greco, esto nos despertó un poquito la conciencia para ver qué podíamos hacer. Y entonces, aunque el cuadro del expolio estaba bastante bien, después de 400 años, era necesario retocarle y llevarle. El Cabildo se lo planteó, que se restaure aquí en casa, claro, que salga afuera, y tuvimos nuestros debates capitulares con los canónigos, hombres sensatos, viendo pros y contras, puede pasar algo al cuadro, la responsabilidad que tendríamos nosotros, tú como deán, nosotros como Cabildo, podríamos tener esta gran responsabilidad, y por fin determinamos haciendo una gestión con el Museo del Prado, con todas garantías. Y entonces, bueno, una empresa eléctrica pues costeó el traslado con un seguro. El seguro lo conseguí yo
gratuito de la empresa UMAS, que fui presidente de automóviles y de seguros. Hay que rebañar por donde se pueda. Hay que rebañar y le conseguí, y ellos el transporte. Y el Museo del Prado se portó de maravilla. Solamente nos pidió tenerle luego un tiempo para que la gente le contemplase, pero eso nos dio a nosotros una gran publicidad, claro, porque la gente iba allí y vino ya estando don Braulio, se inaugura, ponemos los Grecos en los lugares pristinos que tuvieron, porque les habían bajado, y después abrimos 2 salas adyacentes como pinacoteca, una dedicada a la Virgen y otra al Señor, de una belleza extraordinaria. Hoy tenemos una gran pinacoteca, pero hay que mantener. La sacristía, tiene el oficio de sacristía, donde nos revestimos para los oficios sagrados. Luego, una vez que ha terminado, está para el turismo que entre a se abre al público para la cultura, ¿no? Sí. Hombre, porque, bueno, esto es una foto que tampoco es... eso hay que verlo, porque no se puede ver en un... exactamente. En una foto, ¿no? Aquí al fondo se ve el expolio y, bueno, además yo tuve la suerte de ver la previa a la inauguración, con esa iluminación tan bonita que le habían puesto. La iluminación es otro preciosa, proyecto ¿no? económico de la iluminación, de mucha altura económico, porque tiene una iluminación muy buena. Y luego también un clima adaptado de ni frío ni calor a los grados que tiene que estar la sacristía para que sean conservados bien los cuadros. Y además aquí vemos el expolio. Esto fue en el Museo del Prado. Esto fue en el Museo del Prado, en uno de los actos que fuimos allí, naturalmente a irnos haciendo ya cargo de él, porque ahí verá que el marco no es, porque esto está como en un retablo, en la sacristía está como en un retablo, tiene un marco. Que en la parte inferior está una escultura de Greco, una escultura del Greco, de lo que iba a ser el marco. Exactamente, que a mí me suspendieron en francés, porque yo dije que el Greco era pintor, pero también había sido escultor. ¿Ah, sí? Y se empeñó la señora que me examinaba en que no. ¿Y se lo demostró usted? ¿Pudo demostrárselo? No, me suspendí y me fui. O sea, luego ya... Usted hubiese sido un buen guía también para enseñar la catedral, ¿eh? Todavía a ver si alguien le ficha y le invita a que enseñe bien la catedral. Tengo mucho que aprender, porque los los toledanos, no conocemos la catedral. Ah, claro. No la conocen la catedral. No lo conocemos la catedral. Vamos, ni la catedral ni la mitad de los ni Santa María la Blanca, ni San Juan de los Reyes, ni el claustro de San Juan de los Reyes. Por la puerta todos los días y no sabemos la joya que tenemos, y la echamos de menos cuando nos vamos. Y me pasó a mí cuando yo me fui. Sí, conozco gente que ha trabajado aquí y que luego vienen con mucha ilusión. Dicen, yo trabajé en el banco aquí 20 años y nunca vengo hoy a ver bien la catedral. Sí, es cierto. Por cierto, tengo que felicitarles también porque arreglaron ustedes el tema de los tickets, que sabe que estaban en aquella casilla de madera. Claro, la recepción, por decirlo de alguna manera, la catedral había que dignificarla también, ¿no? Esto ya me tocó también a mí. Compramos ese trocito de fuera de la catedral, y con las audioguías, con todo, está bastante bien, bastante bien. Hemos hecho cosas que hay que adaptarse y ponerse a la altura de los tiempos. Hombre, no se puede ir así a una caseta de madera en la Catedral Primada a sacar un ticket. Tiene que estar bien por una señorita o por un chico que está ahí, que le atiende, que le puede hablar en inglés, en francés, en portugués, en alemán. Todo. Además, dominan un poquito, si no hablan bien el idioma, pero para entenderse, para saludarse, para la devolución del dinero o para hacer la transferencia por una tarjeta Visa, etcétera. Sí, cierto. Yo creo que... Y hablaba usted antes de la gran pinacoteca que se ha conseguido al arreglar la sacristía. Pues yo recuerdo cuando entraba en la sacristía y veías lo que era la nave central, con el fresco de arriba de Lucas Giordano, que es precioso para echarle un buen rato. También ha sido retocado y iluminado también. Iluminado. También, que yo me insisto mucho en la iluminación, porque es que lo da vida. La pintura, por supuesto, pero claro, es que le da vida. Si las pone usted en una pared oscura, pues no vemos nada, ¿no? Pero el poder disfrutar de eso. Y yo recuerdo cuando todo eso fue preparado por una casa alemana. ¿Sí? Costó un poquito más de dinero, pero ahí se pusieron muy buena iluminación, y por técnicos de una casa alemana. Pues recuerdo que se pasaba luego a mano derecha. A mano derecha se entraba a la sacristía que se llama del arzobispo, donde el arzobispo se reviste. Sí. Y después
pues había un montón de había unos ornamentos, ¿no? había unas cositas que, bueno, la gente daba una vuelta. Todo eso se quitó y parte de ello está en el Museo de Tapices que hemos abierto, estando ya también de Arzobispo Don Braulio, abajo en el antiguo Colegio de Infantes. Que estaba perdido. Estaba perdido y es que era necesario repararlo. No se nos podía venir un colegio que el cardenal Silicio lo abrió para que los 6 estudiasen ahí y se formasen bien para ser cantores y acólitos y hombres de provecho, haciendo, pues no se llamaba ni la EGB, la escuela de aquel tiempo, y se formasen, y no nos lo podíamos venir, ni hubo alguna intención hasta de comprarlo, y sabíamos que en el testamento que él había quedado tenía que ser un destino cultural, y por eso tiene un destino cultural. Pues que sepa la gente que ahí estamos, 2013, cuando las obras se estaban haciendo. Las obras que se están haciendo. Mire. Que, bueno, veo que ha rebuscado por ahí cosas que no esperaba yo que usted me las presentase hoy aquí. Pues se hicieron además muchas visitas a las obras, ¿no? Por ejemplo, aquí hay otras que también están visitando la obra y además allí se puede ver algo que la gente, hay quien lo recuerda, que es ¿cómo se llamaba? El monumento del Jueves Santo. El monumento, sí. No está completo porque no cabe allí. Este era un gran monumento que se exponía detrás del coro, se ponía el día de Jueves Santo y se le subía con una solemnidad el Santísimo arriba para ser adorado por la gente en horas santas y en las horas de adoración que le hacían allí. Esto ya se empezó a estropear, se quitó y ha estado ahí almacenado. Y entonces el Cabildo, pues vimos que era una necesidad de buscarle un lugar, y qué mejor que allá abajo, porque hay un patio donde la parte de abajo de velas y todo esto no existe, pero la otra parte de la mitad para arriba la tenemos ahí. Este ahí es el monumento del Jueves Santo, que lo pueden ustedes ver, porque es que no se ve la envergadura, creo que tenía más de 30 metros, ¿no? Sí. Más de 30 metros de altura, era que se ponía detrás del coro. Detrás del coro. Yo nunca lo llegué a ver, pero vamos, no, ni yo tampoco. Ahora tengo oportunidad, por 1800 y pico. Sí, por esto le digo yo tampoco. Ahora se tiene oportunidad de verlo. Somos mayores, pero no habíamos nacido. Ay, Dios mío de mi vida. En los años del Greco, bueno, del 400 aniversario de la muerte del Greco, se hicieron muchas actividades también y conciertos. Grandes conciertos. Michael Nunn dirigió. Hubo grandes llenazos, hubo también batallas de órganos, tuvimos una serie de acontecimientos que de toda España estuvieron viniendo gente y tal. También ahora este año vamos a tener algunos conciertos, ahora muy recientemente, en torno aquí a San José, también la Politécnica de Madrid va a cantar el Requiem de Brahms. Pero que todo esto, yo lo que quiero decir y que quede más o menos claro, por lo menos para mí, don Juan, y para quien no lo pueda conocer, que no se ha acabado. O sea, decir, bueno, pues ya hemos terminado, ahora vamos a descansar. No, hay que seguir trabajando. No, hay que seguir y vendrá mi sucesor con nuevos aires y dará otras iniciativas, el Cabildo lo volverá a retomar y continuaremos adelante. La Iglesia tiene que estar principalmente en el sagrado culto, tiene que estar muy viva. Ahora hemos tenido 5 sábados unos grandes acontecimientos preciosos en la catedral, que han sido el Domus Misericordia, la invitación que el Papa ha hecho a que nosotros podamos tener en este año de la reconciliación un encuentro con Dios, hacia las catedrales todas, para que se ganen del mundo el jubileo, y entonces se abre la puerta de la catedral, están entrando, pero estos sábados entraban grupos bastante numerosos, después de una catequesis en el claustro, entraban a la catedral, se dirigían a la capilla de San Ildefonso y con el Santísimo expuesto y tenían una adoración, y había allí monitores y chicos y señoras y señores que se dirigían a ellos y también por la calle y les invitaban a rezar y a reflexionar sobre su vida. Y ha habido todos los días 4, 5, 6 confesores continuamente durante 2 o 3 horas confesando, agotadora la tarde, no del cansancio, sino de la actividad
eclesial que terminaba luego con una gran misa. Ha tenido un éxito espiritual grande. Es que merece la pena. Merece la pena. Merece la pena o no, don Juan. Te voy a contar una anécdota. Estando yo en Roma con el obispo emérito, entonces estaba en activo, don Ángel Rubio, pues nos fuimos unos días a Roma y él como obispo pues pudo estar cerca del Papa. Yo, por mucho que llevaba mi filestata de monseñor, me tocaba donde esto. Y me dirigí a uno de los guardias, hombre, que yo tengo mucho interés en saludar, era Benedicto el Papa, tengo mucho interés en saludar al Santo Padre. No puede. Pero mire, tengo aquí una carta que me dicen, sí, dice, pero dice que Monseñor Juan Sánchez Rodríguez saludará al Papa si es posible. Ve usted, y hoy no es posible. Bueno, me eché para atrás un poco donde él me dijo, y yo con pena, no voy a saludar al Papa ahí a 3 metros que estoy. Y cuando el Papa venía saludando a la gente, este señor me llamó y me dijo que me pusiese adelante. Entonces yo era el último que saludaba a Benedicto. Y cuando le beso el anillo y la mano, le digo quién soy, pues un cura, digo, soy el decano de la Catedral Primada de Toledo. Y puso así la mano, la catedral más bella del mundo que he visto. Cuando la visité, estando el cardenal Marcelo en Toledo, y era yo también cardenal, la catedral más bella del mundo. Esto dijo Benedicto. Yo ya ahí, nosotros los dos lo subrayamos. Es que eso puso el punto, ¿no? El punto ahí final. Me quedan muchas cosas que preguntarle, don Juan. Estoy a su disposición, que es lo que yo sé.